En esta noche, hermanos, queremos tener una reflexión acerca de un tema muy interesante y es la salvación por la gracia, ¿cierto? A veces nosotros pensamos, ¿cómo me puedo salvar? Y yo en estos días he estado muy pensativo en ese tema, ¿cómo me puedo salvar? O sea, ¿quién se salva y quién se pierde, cierto? Porque a veces nosotros pensamos que es por méritos de nosotros, pero no, la Biblia dice que es por gracia. ¿Y la gracia qué es? Es un regalo que nosotros no merecemos. Así que esta noche vamos a meditar en lo que la Biblia dice acerca de esta temática. Antes de iniciar, hermanos, quiero que allí donde están, inclinen su cabeza y vamos a orar para que el Espíritu Santo nos acompañe en este estudio de esta noche. Oremos. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Ahora queremos, Señor, abrir tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, nos ilumine, Señor, y que podamos entender lo que tú nos tienes para este momento. Bendice a los hermanos que están en este lugar, a los que no han podido venir, a los que están enfermos, Señor, a los que están pasando dificultades. Quédate con ellos, Señor, y también hazles sentir que tú estás allá con ellos. En Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, en esta noche vamos entonces a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 8. Génesis capítulo 6, versículo 8. Génesis 6, 8 dice lo siguiente: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Mis hermanos, ¿qué es hallar gracia delante de Dios? ¿Qué es hallar el favor? ¿Sí? Hallar el favor es tener la misericordia de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice en Génesis que Noé fue el único en su generación que halló gracia delante de los ojos de Dios. No dice que fueron los hijos de Noé, no dice que fue la esposa de Noé, sino Noé halló gracia delante de Dios en esa generación. ¿En cuál generación? En la generación de antediluviana, en la generación de Noé. Hermanos, ¿y qué pasó con Noé? Dios le reveló el plan que tenía para llevar a cabo la destrucción del mundo a través del agua. Noé duró 120 años predicando acerca del amor y el perdón de Dios, pero la gente no le creyó. Pasa lo mismo hoy. La gente no cree que Cristo viene. Es más, muchos cristianos vienen a la iglesia pero no creen que Cristo está cerca y viven sus vidas normales pensando en las cosas de acá y no se nos olvida que Cristo ya pronto es el que viene, ¿sí? Pero mis hermanos, en el libro de Génesis, en el capítulo 15, versículo 6, Génesis 15, 6, también hay otro mensaje interesante para nosotros, de otro personaje. Génesis 15, 6 dice: Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hermanos, tenemos a Noé, ¿cierto? ¿Tenemos a quién? A Abraham, ¿cierto? ¿Qué pasó con Abraham? Creyó. ¿Y qué es creer? Es depender de Dios a ciegas. Es como cuando un niño, uno le dice a un niño bueno, le digo a Miguel Ángel que se monte allá y le digo que se tire, él se va a tirar. ¿Por qué? Porque sabe que yo, que soy su padre, no lo va a dejar caer, ¿sí? Abraham creyó y Dios le dijo: bueno, Abraham, necesito que tú salgas de tu tierra, de tu parentela, dejes tu casa, tu familia, tus amigos y te vayas a un lugar al cual yo te voy a indicar. La Biblia dice que Abraham no preguntó cómo era el lugar, si había pastos para los ganados, si había dinero, la tierra era buena o fértil, no. Dice que Abraham cogió su campamento de 1000 personas y se fue y no sabía para dónde iba. Por eso la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe, porque sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios, hermanos. Así que, mis hermanos, un punto importante para nosotros tener la gracia de Dios, para nosotros tener la misericordia de Dios, es creer que Dios, sin merecerla, Él nos la ofrece. Es un regalo que Dios nos lo da, ¿sí? Así que, mis hermanos, necesitamos creer en las promesas de Dios. En el libro de Salmos capítulo 6, Salmos capítulo 6, versículo 4 dice: Vuélvete, Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Mis hermanos, esta oración la hace David pidiendo misericordia de Dios, ¿sí? Y David dice: vuélvete, Señor,
¿cierto? Y sálvame por tu misericordia, hermanos. O sea, nosotros somos salvos, ¿por qué? Por la misericordia de Dios, hermanos. Es más, yo he estado investigando, ¿cierto? Porque es un tema que la Biblia dice, preocúpense en su salvación, ¿cierto? Ella no dice, preocúpense en sus riquezas, dice, preocúpense en su salvación. Y entonces yo estaba analizando ese versículo y yo me pregunté, una persona, mire la pregunta que yo me hice, una persona se salva, un ejemplo, si yo me llego a morir hoy, Dios no quiera, ¿cierto? Llego a mi casa y me muero con un mal pensamiento, ¿ustedes creen que me salvo o me pierdo? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Me perderé o me salvaré? ¿Ah? ¿Quién da más? ¿Será? Yo llego a mi casa, me acuesto y chao al amigo, pero en mi mente había un mal pensamiento. ¿Será que me pierdo? Hermanos, yo pensaba lo mismo que ustedes. Yo digo, yo me pierdo. O sea, con un mal pensamiento yo me pierdo. Pero hermanos, ¿saben que no? Dios conoce las intenciones del corazón. ¿Sí? Dios conoce las intenciones del corazón. Y Dios conoce nuestras luchas acá. Y si de pronto la muerte me sorprende con un mal pensamiento que yo no haya confesado, la Biblia dice que nosotros somos salvos, ¿por qué? Por misericordia, por la misericordia de Dios. Hermanos, si no fuese por la misericordia de Dios, nosotros nos perderíamos. Y hoy Dios nos invita a que vayamos a Él, porque Él nos está ofreciendo su misericordia, pero a veces nosotros la rechazamos, ¿sí? En el libro de Salmos, allí mismo en el capítulo 13, un poquito más adelante, Salmos capítulo 13, versículo 5, Salmos 13, 5 dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Entonces, mis hermanos, somos salvos ¿por qué? Por la misericordia. Y nosotros somos salvos es por la gracia de Dios, hermanos. Y a veces nosotros los cristianos pensamos y creemos que tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos para que Dios nos salve. Pero hermanos, la Biblia nos dice que no. Nosotros somos salvos por misericordia. Yo no tengo que portarme bien, pues, ¿cómo les digo? No tengo que agradar a Dios o hacer cosas para que Dios me dé el favor para que yo me pueda salvar. No, porque eso no es salvación por gracia, sino por obras. ¿Sí? La salvación por obras es lo que enseña la Iglesia Católica, ¿cierto? Que yo tengo que subir de rodillas al agua de la Virgen en Ocaña, ¿cierto? Y lacerarme en Semana Santa para poder agradar el favor de Dios y que Dios me perdone. La Biblia no dice eso. Nosotros somos salvos, ¿por qué? Por gracia, o sea, porque Dios nos da la salvación. Por eso somos salvos, hermanos, no por obras. Por eso la Biblia dice que nosotros nos vamos a salvar es por la gracia, no por las obras. Claro que las obras hacen parte de nuestra manera de vivir. Si yo soy una buena persona, un buen cristiano, quiere decir que yo hago buenas obras también. Ayudar a las personas más necesitadas que yo, ¿cierto? Esas son obras, el fruto del Espíritu Santo. Así que mis hermanos, a veces Satanás nos pone en la mente la duda de que por cualquier error que tenemos nos vamos a perder, ¿cierto? Nos vamos a perder para que nosotros dejemos de creer en ¿quién? En las promesas de Dios. Si tú llegas a fallar, Satanás te dice, ya estás perdido. O sea, ya con ese error que tuviste, Dios no te va a perdonar y te vas a perder. Y nosotros empezamos a creer lo que Satanás nos mete en la mente. O sea, cometí un error y me voy a perder. Pero hermanos, la Biblia nos dice que somos salvos por misericordia. Por misericordia. O sea, nosotros nos vamos a salvar es por la misericordia de Dios. No por lo que yo haga aquí o por lo que yo pueda hacer para agradar a Dios. Es por la misericordia de Dios. En el libro de Salmos, allí mismo en el libro de Salmos, en el capítulo 86, hermanos, vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo. Este tema es un poco extenso, pero lo vamos a reducir. Salmos 86. ¿Me escucha bien? Sí. Sí, me escucha un poquito mejor. Salmos 86. Salmo 86, versículo 15. Salmo 86, 15 dice lo siguiente. Mas tú, Señor,
Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Porque ¿saben cuál fue mi duda? En estos días atrás, yo dije, bueno, si yo llego a morirme con un mal pensamiento, ¿de quién se va a salvar? Me hice esa pregunta yo mismo, porque todos tenemos malos pensamientos, o tenemos algo en el corazón contra una persona. Yo digo, si yo me muero con algo en mi corazón o en mi mente, o sea, ¿quién se salvará? Me hice yo esa pregunta de mí mismo. Y entonces ahí fue cuando empecé a investigar en la Biblia, hermanos, y yo estaba errado. O sea, yo me voy a salvar es por la misericordia de Dios. O sea, nosotros vamos a estar en el cielo, no por lo que hicimos acá o por cuál bueno fuimos acá en la tierra. Nos vamos a salvar, hermanos, es por la misericordia de Dios. Y el salmista David dice, mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad, hermanos. La misericordia de Dios es muy grande. Y por eso nosotros estamos hoy acá, por la misericordia de Dios. Porque Dios nos extiende la vida. Porque la Biblia dice, hermanos, y el Espíritu de Profecía dice que la tarea de Satanás todos los días, desde que usted y yo nos levantamos, es mirar cómo nos quita la vida. Esa es la tarea de Satanás, quitarnos la vida. Y nosotros estamos acá porque Dios nos protege. Así como protegió al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ciertos esclavos, dice que ni siquiera sus sandalias se dañaron. Pero cuando el pueblo se rebeló, cierto, y dijo, no queremos más de ti, entonces, ¿qué hizo Dios? Se apartó. Y apenas Dios se apartó, ¿qué dice la Biblia? Salieron los escorpiones y las serpientes y empezaron a morderlos y la gente empezó a morirse. La pregunta es, ¿por qué antes, cuando Dios los protegía, las serpientes y los escorpiones no les picaron al pueblo de Israel? Porque Dios era su protección. Por eso el Salmo 91 dice, caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hermanos, si nosotros estamos vivos es porque el ángel del Señor nos protege, porque Satanás quiere matarnos literalmente. Hermanos, allí en lo que hemos leído, se conseguía la salvación en el Antiguo Testamento por la misericordia, a través de los sacrificios, por la misericordia de Dios. Pero vamos a ver, hermanos, qué más dice la Biblia acerca de este tema. De acuerdo con el Nuevo Testamento, ¿cómo podemos ser salvos? Ya vimos que Noé halló gracia delante de Dios. Ya vimos que Abraham fue hallado justo y creyó en Dios, y le creyó a Dios. O sea, por la fe Abraham se salvó. ¿Sí? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Cómo me puedo salvar yo en el Nuevo Testamento? Entonces, vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15... Hechos capítulo 15, versículo 11. Hechos 15, 11 dice de la siguiente manera: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Hermanos, ¿por qué somos salvos nosotros según la Biblia en el Nuevo Testamento? Por la gracia y la misericordia ¿de quién? De Jesucristo, hermanos. Nosotros somos salvos por la gracia y la misericordia de Jesucristo, hermanos. Y entonces cuando yo empecé a leer esto, yo dije, Señor, gracias, porque yo pensaba realmente, como les decía, si yo me llego a morir hoy con un pensamiento, yo me pierdo. Y entonces yo llegué a la conclusión, entonces, ¿quiénes se van a salvar? Yo dije, la salvación es difícil entonces, porque si la Biblia me dice que tengo que ser santo como nuestro Padre que está en los cielos es santo, pero entonces la santidad, cierto, que Dios me llama a tener no es la santidad que tiene Él, porque la santidad es un atributo solamente de Dios. Ningún ser humano, ningún ser creado tiene santidad. Ese atributo solo le pertenece a Dios. Dios es el único ser santo. Pero entonces cuando la Biblia me dice a mí que tengo que ser santo como mi Padre que está en los cielos es santo, se refiere a que en mi manera de vivir tengo que agradar a Dios, obedeciendo su palabra y haciendo lo mejor posible para agradarlo. Esa es la santidad que la Biblia me llama a tener, agradar a Dios en mi manera de vivir, porque santo solamente existe un ser y es Dios, hermanos. Así que mis hermanos, cuando yo llegué a esto, yo dije, Señor, gracias, porque yo realmente, hermanos, les voy a confesar, yo estaba asustado, porque yo digo, me muero y me pierdo.
Y yo estaba asustado, yo no me quiero perder, o ustedes se quieren perder. Yo no me quiero perder. Y entonces por eso empecé a estudiar este tema. Claro, este tema es más profundo, pero no lo vamos a tocar hoy tan profundo por el tiempo. Y entonces yo empecé a estudiar y encontré, hermanos, que yo me voy a salvar no por lo bueno que pueda hacer. Yo me voy a salvar es porque Dios tiene misericordia de mí. Amén. Vamos, hermanos, al libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 8. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? De Dios, hermanos. Entonces, ¿por qué soy salvo yo? Por la gracia, ¿por medio de qué? De la fe. O sea que Dios me da la gracia, Dios me extiende su misericordia, pero así como Abraham tuvo fe, yo tengo que desarrollar la fe, porque en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y el versículo 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Yo sí me puedo salvar, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo, a través de su gracia y su misericordia, pero mi vida tiene que reflejar ¿qué? Fe en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Noé creyó en Dios por la fe. Por eso Abraham creyó a Dios por la fe. Y todos estos grandes hombres que la Biblia menciona creyeron a Dios por la fe. Vamos al libro de Romanos, en el capítulo 3. Romanos 3. Romanos 3:24. Romanos 3:24 dice de la siguiente manera: y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, hermanos. ¿Por quién somos justificados o por qué somos justificados? ¿Por la gracia de quién? De Jesucristo. Y vale algo, dice que es gratuito, no vale nada. Usted no tiene que pagar por su salvación, como lo enseñan otras iglesias. Usted no tiene que ir a pagar una misa para sacar a su mamá, a su papá y para que se vaya para el cielo. Eso no es bíblico, eso es antibíblico. La Biblia dice que usted y yo somos salvos gratuitamente. Yo no tengo que pagar acá en la iglesia para mi salvación. Y si le están cobrando por algo, entonces esta no es la iglesia verdadera. Si a usted el pastor o el anciano de iglesia o el líder de iglesia le dice: hermano, para que usted salve tiene que pagar, entonces váyase a esta iglesia, porque eso no es bíblico. Somos salvos por la gracia en Cristo Jesús, hermanos. Somos justificados por Jesús. Así que, mis hermanos, esto es una gran promesa, o son promesas hermosas que tenemos nosotros, porque Satanás nos mete en la cabeza: tú no eres bueno y te vas a perder. Tú tienes malos pensamientos y te vas a perder. Si tú te mueres con esto, te vas a perder. Lógicamente, hermanos, nosotros tenemos que todos los días arrepentirnos de lo que nosotros tenemos en la cabeza, en nuestra mente, hermana. Un borracho si muere borracho, hermana, ¿qué le podría yo decir? La Biblia dice que los que mueren sin Cristo, ¿sí? Los que mueren sin Cristo, ¿cierto? Se perderán porque rechazaron a Cristo, ¿cierto? O los que mueren violentamente, ¿cierto? Uno supone que esas personas nunca tuvieron una relación con Dios, ¿cierto? Pero puede ser también, hermanos, como el ladrón en la cruz, que en el último momento de su vida, sin ir a una iglesia, sin tener estudios bíblicos, sin tener una doctrina, se arrepintió y que Jesús le prometió: de cierto que de hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, no quiere decir que se murió y se fue para el cielo, ¿no? Ese hoy mismo en el griego quiere decir: hoy tú vas a morir, pero cuando yo venga te voy a resucitar y vas a estar conmigo en el paraíso. Eso es lo que dice la Biblia en el griego, en el Nuevo Testamento. Entonces, no podría yo, ¿cierto?, decir si se salva o se pierde, pero se supone que una persona debe tener una relación personal con Dios, ¿cierto? Y es a través de esa relación que tenemos nosotros gracia delante de Dios. Y Dios, que es justo, sopesará nuestros corazones, ¿cierto? Nuestros corazones. Así que, mis hermanos, la Biblia está llena de estas promesas, ¿cierto? Y a veces nosotros creemos que son difíciles de entender, hermanos, pero cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos, es fácil y es sencillo. Y son fáciles de entender. En el libro de Primera de Juan, vamos a ver qué nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Primera de Juan, en el capítulo 5,
Primera de Juan 5, 11 y 12. Primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces yo le podría responder a la hermana Rosalba de la siguiente manera. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Si un borracho se muere en su estado de embriaguez, ¿cierto?, pero no tuvo una relación con Dios, yo diría que se perdería, ¿sí? Y si nosotros que estamos en una iglesia nos morimos y no tenemos una relación con Dios, nos perdemos, hermanos. Porque es que la vida eterna, hermanos, no se basa en practicar una religión, no se basa en muchas cosas que quizá nos han enseñado. La vida eterna se consigue es conociendo a Dios, por eso Dios nos invita siempre, conózcame a mí, entiéndame a mí, que ustedes lejos de mí no pueden hacer nada, sin mí ustedes no son nada, ¿sí? Entonces, hermanos, si nosotros queremos tener vida eterna, tenemos que tener un conocimiento de Dios, y ese conocimiento se tiene que desarrollar todos los días de nuestra vida. O sea, nos tiene que llevar a hacer cosas buenas, nos tiene que llevar cerca de Dios, ¿sí? Y Dios en su misericordia, porque Dios es justo, ¿cierto? Elena de White dice que en el cielo habrá muchas sorpresas, ¿cierto? 3 sorpresas. Habla ella 3 sorpresas. La sorpresa número 1 que dice ella, habrá en el cielo, es que esas personas que nosotros creíamos que se iban a perder, estarán en el cielo. La segunda sorpresa es que nosotros estaremos en el cielo, ¿cierto? Una sorpresa es nosotros nos salvamos, ¿cierto? Y la tercera sorpresa es que esos líderes que nosotros pensamos que se iban a salvar, no estarán en el cielo, ¿sí? Entonces, mis hermanos, ¿por qué les digo eso? Porque nosotros en este tiempo, hermanos, en el que vivimos, en este tiempo, mirando la situación como está, la violencia, mirando que nosotros no tenemos, o sea, nosotros dependemos de Dios para vivir, en cualquier momento, hermanos, nosotros nos vamos a este mundo. En cualquier momento nos vamos. O sea, nos podemos morir. Por eso el apóstol Pablo dice, trabajen en su salvación hoy. O sea, trabajemos en nuestra salvación hoy con temblor. O sea, no sí, sino con reverencia. O sea, preocupémonos por la salvación. Porque, hermanos, ¿qué es más valioso en la tierra que la vida eterna? Yo no he encontrado nada que sea más valioso que la vida eterna. Estar con Dios para siempre en el cielo, verlo cara a cara, saber que ya no vamos a morir, que ya no vamos a sufrir enfermedades, que vamos a estar siempre con el Señor, hermanos. Esa es la mayor promesa, y esa es la promesa que nos tiene a nosotros reunidos en esta noche. Porque si la vida eterna no existiera, ¿yo para qué vengo acá? Igual me voy a morir y no va a pasar nada. Pero si yo me muero en Cristo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Si en Cristo, o sea, si yo muero en Cristo, es ganancia. Pero si yo muero sin Cristo, pues voy a tener la perdición eterna, hermanos. Así que, mis hermanos, trabajemos en nuestra salvación, más que en las cosas de este mundo. Trabajemos en nuestra salvación, porque eso es lo más valioso que tenemos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículo 22, Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, ¿sí? En el antiguo Israel, las personas obtenían el perdón por remisión de sangre, por los sacrificios que hacían en el templo, en el santuario, ¿sí? Tenía que haber un cordero, una palomita, si eran pobres, y el sacerdote hacía el sacrificio, y esa sangre representaba ¿a quién? Al Cordero de Dios, ¿cierto? Que hemos estudiado esta semana, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hoy, hermanos, nosotros no tenemos que traer un cordero aquí tampoco hay un altar del incienso, ¿cierto? Porque si no ya se hubiesen extinguido los animales, ¿cierto? Las ovejas y los bovinos, ¿cierto? Hermanos, ya no tenemos que traer un cordero aquí al altar, porque nosotros ya somos perdonados, ¿por qué? ¿Por la sangre de quién? De Cristo Jesús, el cordero que fue inmolado desde la fundación o desde antes de la fundación del mundo, ¿sí?
desde antes de la fundación del mundo. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, vamos a volver al libro de Romanos, Romanos 5, 8, Romanos 5, 8 dice lo siguiente: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. Por eso Juan, ¿cierto? Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna, hermanos. De tal manera nos amó Dios, que aún siendo pecadores, Cristo vino y murió ¿por quién? Por nosotros, hermanos. Somos pecadores, y por la muerte de Cristo podemos tener la vida eterna. Hermanos, hay 6 pasos, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Hay 6 pasos que confirman la salvación de una persona. En el libro de Hechos, en el capítulo 16, Hechos de los Apóstoles, Hechos 16, 31, ese es el primer paso para salvarnos. Anótenlos allí. Hechos 16, 31, ¿qué dice hermana Rosalba? Entonces, hermanos, el primer paso para yo salvarme, ¿cuál es? ¿Creer en quién? En Jesucristo, hermanos. Ese es el primer paso para la salvación. Creer en Jesucristo, no en un pastor, no en el anciano de iglesia, no en una iglesia, en Jesucristo. Creer en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hechos capítulo 3, vamos a ver el segundo paso. Hechos capítulo 3, versículo 19. Vamos a ver, según la Biblia, 6 pasos para salvarnos. Hechos 3, 19 dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Entonces, mis hermanos, el segundo paso, ¿cuál es? Arrepentidos y convertidos. El primero es creer en Jesucristo. El segundo es que yo tengo que arrepentirme, porque si por lo menos un borracho no se arrepiente, pues uno supone que ya está perdido. Uno se arrepintió, ¿sí? Si yo me muero y no me arrepiento de algún pecado que tengo en mi vida, pues lógicamente ya estoy perdido, porque el pecado que no es confesado, pues Dios no lo puede perdonar. Y si yo me muero o yo me voy a la tumba con un pecado oculto o un pecado que no haya confesado, pues me voy a perder, ¿cierto? Así que, mis hermanos, debemos arrepentirnos de nuestra manera de vivir y debemos ser convertidos. Arrepentidos y convertidos, son dos verbos allí, ¿cierto? Y cuando una persona es convertida, dice que sus pensamientos ya no son como los de antes. Su manera de pensar es distinta, porque Cristo está haciendo la obra a través del Espíritu Santo. El paso número 3, primera de Juan 1:9, es un versículo muy conocido, ¿cierto? Primera de Juan 1:9 dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El tercer paso, ¿qué es? Confesarnos. Primero, creer en Jesucristo. Segundo, arrepentirme. Y tercero, confesarme, ¿cierto? Confesarme. El cuarto punto, vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículos 16 y 17. Mateo 19, 16 y 17 dice de la siguiente manera: entonces se acercó uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mire que había un joven también preocupado porque quería salvarse. Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, y es Dios. Pero si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos de Dios. Entonces, el cuarto paso, ¿cuál es? Guardar los mandamientos de Dios. Y entonces ahí hay una pregunta también que deberíamos hacernos. Porque según el apóstol Santiago, dice que si nosotros violamos un mandamiento y guardamos 9, es como si lo hubiésemos violado, ¿cuántos? Todos. Entonces, hermanos, yo digo, entonces ninguno se salva. Y entonces, hermano, allí es donde entra la gracia y la misericordia de Dios. Porque la Biblia dice que ni siquiera hay ¿cuántos?
uno bueno, todos somos malos, dice la Biblia. Entonces, cuando usted de pronto falla en un mandamiento, es allí donde entra la misericordia de Dios y te levanta y te restaura. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Faltan dos puntos importantes para la salvación. Marcos 16, 16. Marcos 16, 16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces el punto número 5 es el bautismo, hermanos. Primero, debo creer en Cristo. Segundo, ¿debo qué? Arrepentirme. El tercero, debo confesarme. El cuarto, guardar los mandamientos. Y el quinto, ¿debo qué? Bautizarme. Bautizarme. Y vamos a ver el sexto paso para la salvación. Vamos a regresarnos al libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 13. Mateo 24, 13. Dice: pero el que persevera hasta el fin, este será ¿qué? Entonces, mis hermanos, 6 pasos sencillos para poderme salvar. Primero, creer en Jesucristo. Segundo, arrepentirme. Tercero, confesar mi pecado. Cuarto, guardar los mandamientos de Dios. Quinto, bautizarme. Y sexto, perseverar hasta el fin, hermanos. ¿Difícil o fácil? Hermanos, es algo muy sencillo de hacer, pero nosotros no podemos hacerlo solos. Necesitamos de la gracia de Dios y del poder de Jesucristo para podernos salvar. Así que, mis hermanos, termino con lo siguiente. La salvación, hermanos, es un regalo de Dios. Las personas se van a salvar o se van a perder porque aceptaron o no aceptaron a Cristo. Las personas se van a salvar o se van a perder por la misericordia de Dios. Y en esa misericordia, Dios nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados. Dios nos llama a creer en Jesucristo, a confesar nuestros pecados, a guardar los mandamientos de Dios, a bautizarnos y a perseverar hasta el fin. El que persevera hasta el fin, ese se salvará, hermanos. ¿Y qué es perseverar? Es estar allí a pesar de las dificultades, es leer la Biblia cuando no tengo ganas de leerla, es orar cuando no tengo ganas de orar, es venir a la iglesia cuando no tengo ganas de venir a la iglesia. Eso es perseverar hasta el fin. Hermanos, si el que persevera hasta el fin, ese será salvo, hermanos. Así que, mis hermanos, en esta noche quería compartir esa inquietud que surgió en mí la semana pasada de cómo podría yo salvarme, ¿cierto? Pero, mis hermanos, la Biblia también es clara. Debemos trabajar en nuestra salvación. ¿Y cómo trabajamos en nuestra salvación? Leyendo la Biblia, orando y testificando, ¿sí? Cuando usted se enamora de Cristo, usted quiere contarle a otros lo que Cristo ha hecho por usted en su vida. Sí, usted quiere que su vecino, su familiar que no es convertido, ¿cierto?, conozca lo que usted conoce y lo que Cristo ha hecho en su vida y en mi vida. Hermanos, todos nosotros podemos salvarnos, todos nosotros, pero hay algo que Dios no puede hacer por nosotros, hermanos, y se lo voy a decir, y es decidir, hermanos. Si usted hoy no decide, Dios no puede hacer nada por usted, porque Dios no obliga a nadie. Si nosotros estamos aquí, es porque amamos a Dios y porque queremos estar con Él para la eternidad. Pero Dios no obliga a ninguno, hermanos. Nosotros tenemos que decidir por Cristo. Si no decidimos por Cristo, hermanos, lamentablemente, pues, cierto, la Biblia dice que consecuencias tendrán las personas que no decidan por Cristo. Pero hoy, hermanos, tenemos la oportunidad, tenemos la vida para decidir por Cristo. Tú no necesitas ser bueno para que Dios te pueda salvar. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Y cuando la gracia de Dios nos alcanza, entonces nuestro corazón es transformado y vamos a tener el fruto del Espíritu Santo y entonces vamos a hacer la obra del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo lo vamos a hacer y lo vamos a llevar en nuestra vida. Así que, mis hermanos, que Dios nos ayude hoy a decidir por Cristo y que hoy trabajemos más por nuestra salvación que por los planes terrenales que este mundo nos pueda ofrecer.
Voy a invitar a los hermanos a que allí donde están nos coloquemos en pies y vamos a orar. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por permitirnos abrir tu palabra y saber, Señor, que somos salvos por tu misericordia y por tu gracia. No podemos salvarnos a nosotros mismos porque no podemos. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos creer en ti. Necesitamos, Señor, arrepentirnos. Necesitamos, Señor, confesar nuestros pecados. Necesitamos, Señor, bautizarnos. Necesitamos, Señor, guardar los mandamientos. Y necesitamos, Señor, ser perseverantes hasta el fin. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no lo vamos a lograr. Ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares a descansar, permite que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestra mente, en nuestro corazón, y que hoy nosotros empecemos a trabajar en nuestra salvación. Te pido por los hermanos que están en este lugar. Quizás alguien ha venido con alguna carga física, emocional, espiritual. Señor, te pido por esa persona para que tú obres en el corazón de ese hermano, de esa hermana. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, porque hay peligro. El enemigo quiere destruirnos, pero tú prometes que el ángel del Señor estará con nosotros siempre. Permítenos, Señor, tener la paz de Cristo y descansar en medio de nuestros problemas, porque sabemos que tú estás allí y nunca nos dejarás. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que a partir de hoy podamos decidir por Cristo y empezar a trabajar en nuestra salvación. Feliz noche, mis hermanos.